nuestro estudio del día de hoy. Y el estudio pasado, hermanos, de Génesis 16, recuerdan que empezamos con la pregunta diciendo, ¿es posible ser un creyente incrédulo? ¿Cuál era la respuesta que dimos? ¿Es posible ser un creyente incrédulo? Dijimos que en términos de salvación no es posible, ¿no es cierto? Porque sabemos que la salvación no se pierde y vas a ser siempre salvo por la gracia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero debido a que vivimos en una carne pecaminosa, un creyente puede ser incrédulo, ¿no es cierto? En el sentido de que en nuestras vidas, pues va a llegar la duda de la palabra de Dios. Y cuando llega esa duda, vamos a mostrar incredulidad y esa incredulidad pues se convierte al final en pecado, ¿no? Eso le pasó a Abraham y a Sarai. Ellos no creyeron a Dios de que Dios les daría un descendiente, ¿no es cierto? Y vimos que no aceptaron su responsabilidad. Fueron incrédulos, fueron pecadores y ese pecado los llevó a tener problemas sumamente serios, ¿no? Y simplemente, hermanos, vamos a recordar esa historia. Acompáñame a Génesis 16, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 6, que es hasta donde nos quedamos. Génesis 16, versículo 1, dice, vean lo que aconteció en esta historia. Dice, versículo 1 de Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vean, recuerdan, hermanos, Sarai, aquí vemos que Abraham y Sarai querían un hijo ya, ¿no es cierto? Ellos decían, Dios nos lo prometió, entonces ya lo queremos. Queremos ese hijo ahora. Pero ellos, hermanos, la realidad es que en esta historia vemos que ellos no le creyeron a Dios. Y la incredulidad, junto con la impaciencia, los llevó a este camino pecaminoso, ¿no es cierto? De que Sarai entregara a su sierva a su marido para tener relaciones y así poder concebir un hijo, ¿no es cierto? Se agarraron de una costumbre de la época, pensando que así Dios iba a bendecirlos para tener un hijo ya. Date cuenta, hermano, ser incrédulo a la palabra de Dios siempre va a traer consecuencias muy negativas a nuestra vida, ¿no es cierto? La consecuencia de Sarai, una sierva que se sentía superior ahora a su señora porque ella había concebido de su marido, ¿no es cierto? Y ahí se desató el problema. Y entonces, por obvias razones, podemos ver, hermanos, que Sarai se enojó, la trató muy mal, y esta sierva que dijo, yo mejor me voy, y huye, ¿no es cierto? Y ahora quiero que vean, hermanos, que aquí es donde nos quedamos. Quiero que vean cómo ahora Dios va a actuar en medio del pecado de la incredulidad. A Sarai y a Abraham pecaron de incredulidad, pero vean cómo Dios actúa en medio de ese pecado. Entonces, Agar, versículo 6, sale huyendo porque Sarai la trata mal, y vean lo que pasó, versículo 7. Versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Este versículo, hermanos, es importante porque es la primera vez que se menciona, escucha, al ángel de Jehová. Es la primera vez en todas las escrituras que vemos a este ser llamado el ángel de Jehová. Y yo quiero hacer la pregunta, hermanos, ¿quién es esta persona? ¿Quién es el ángel de Jehová?
Jesús, Dios. Ok. Fíjense, hermanos, a lo largo del todo el Antiguo Testamento, muchas personas vieron al ángel de Jehová. Ellos reconocieron que este ángel era Dios mismo. Por ejemplo, vean lo que dice Génesis 22:11. Génesis 22, versículo 11, vean lo que dice Génesis 22, versículo 11. Vean lo que dice Génesis 22, versículo 11. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. En contexto, hermanos, recuerdan, Dios mandó a Abraham a que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces, este ángel de Jehová le habla a Abraham y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, escucha, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vean, hermanos, el ángel de Jehová le dice a Abraham que no le rehusó a su hijo. En su contexto, ¿recuerdan quién fue el que le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo? Fue Dios, ¿no es cierto? Entonces podemos concluir que el ángel de Jehová es Dios, ¿no? Vean otro pasaje, misma idea, pero otro pasaje, Génesis 31:11. Génesis 31, versículo 11. Génesis 31, más adelantito. Génesis 31, versículo 11, vean, dice: y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y escucha: yo soy el Dios de Betel. Vean cómo habla ¿quién? El ángel de Dios, y al final dice: yo soy ¿quién? El Dios de Betel. Misma idea, el ángel de Jehová es Dios mismo. Vean otro pasaje, Éxodo 3:2. Éxodo 3, versículo 2, que esta historia, hermanos, la van a conocer rápidamente. Éxodo 3, versículo 2, vean, dice Éxodo 3, versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, escucha, lo llamó Dios en medio de ¿dónde? De la zarza. Vean, hermanos, el ángel de Jehová estaba en medio de una zarza, ¿no es cierto? Pero el versículo 4 nos dice que Dios estaba en medio de esa zarza. Entonces podemos concluir que el ángel de Jehová es ¿quién? Es Dios. Es Dios, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, el ángel de Jehová, en pocas palabras, que vemos en Génesis 16, versículo 7, es Dios mismo. Pero hay algo importante, hermanos, que quiero que notes. Dice el texto que el ángel ¿de quién? De Jehová. Cuando decimos de Jehová, quiere decir que no es Jehová. No, porque dice el ángel de, ¿no es cierto? No dice el ángel Jehová, no, dice el ángel de Jehová. Eso quiere decir que este ángel no es Jehová, no es Dios el Padre. Entonces, hermanos, si este ángel no es Dios el Padre, entonces ¿quién es? Es Dios el Hijo. Es el Señor Jesucristo. ¿Por qué sacamos esta conclusión, hermanos? No hay ningún versículo, hermanos, en la Biblia
que asegure y que diga el ángel de Jehová es Jesucristo. No lo hay. Pero ¿por qué sacamos esta conclusión? Porque, hermanos, una vez que nació el Señor Jesucristo, en las Escrituras ya no se vuelven a mencionar al ángel de Jehová. Es como si desapareciera el ángel de Jehová. Todo el todo el Antiguo Testamento ves al ángel de Jehová, ¿no? Estos solo fueron algunos de muchos versículos que hay que hablan acerca del ángel de Jehová. Y en todo el Antiguo Testamento vemos al ángel de Jehová, al ángel de Jehová. Llega el Nuevo Testamento y desaparece. Ya no existe el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque este ángel ya se encarnó. Y es Jesucristo mismo. Ya se encarnó. Entonces, hermanos, es cierto, algunas personas no creen esta postura. Algunos dicen que no es Cristo. Pero nuestra postura es que sí es Cristo. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo preencarnado. En otras palabras, el ángel de Jehová vino a la tierra, se encarnó, nació siendo Jesús de Nazaret. Y por eso en el Nuevo Testamento ya no se encuentra el ángel de Jehová, porque ahora ya es el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. ¿Ok? Y esta es nuestra postura. Pero bueno, al final vemos que este ángel pues es Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios mismo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vean, regresando a Génesis 16, versículo 7, Génesis 16, versículo 7, vean lo que dice, y la halló, hablando acerca de Agar huyó, ¿no es cierto? Y dice, y la halló el ángel de Jehová, o sea, el Señor Jesucristo preencarnado, la halló. ¿Dónde la halló? Dice, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Shur, hermanos, se encontraba al sur de Canaán. Si ven ustedes un mapa en las Biblias, si tienen una Biblia atrás, si no vean este mapa, aquí está, hermanos, viviente que me ve, ya lo vamos a ver más abajo en otros versículos, pero está cerca de Cades, aquí está ese pozo que se encontró Dios a Agar. Abraham, hermanos, se encontraba en Mamre, y entonces Agar lo que hizo fue viajar al sur. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Recuerdan Agar de qué país era? De Egipto. Egipto está acá. Entonces Agar quería ir ¿a dónde? A Egipto, a su tierra natal. Por eso es que ella agarró el camino hacia el sur de Canaán, ¿ok? Porque ella quería ir a su tierra. Esa era su idea, ¿ok? Entonces, cuando ella iba camino a su tierra, camino a su nación, vean, Dios se encuentra con ella en el pozo y vean lo que pasa. Vean lo que dice versículo 8. Versículo 8 dice, y él, o sea, el ángel de Jehová dijo, Agar, sierva ¿de quién? De Sarai. Vean, hermanos, nota, el ángel de Jehová sabía quién era esta mujer, porque la llama por su nombre, Agar. ¿No es cierto? Y aparte, no solamente sabía su nombre, también sabía para quién trabajaba, para Sarai. ¿Esto qué nos hace saber, hermanos? Esto nos hace ver, hermanos, que Dios conocía la situación específica de Agar, lo cual no nos debe de sorprender porque es Dios mismo, ¿no es cierto? Dios mismo conoce todas las cosas a detalle de la vida de Agar. Y asimismo, hermanos, Dios conoce todas las cosas a detalle de tu vida. A Él no se le escapa absolutamente nada. Él lo sabe todo. Vean lo que dice Hebreos 4:13. Hebreos 4, versículo 13. Vean lo que dice Hebreos 4, versículo 13. Vean, Hebreos 4, versículo 13 dice, y no hay cosa creada, escucha, que no sea manifiesta en presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vean, hermanos, todo está delante de ¿qué? De su presencia.
Todas las cosas creadas están delante de la presencia de Dios. Todo, como dice el autor de Hebreos, todo está desnudo, todo está abierto delante de Dios. Hermano, tus pensamientos están desnudos delante de Dios. Tus deseos, tus intenciones más profundas están desnudas delante del Dios omnisciente, delante de sus ojos. A Él, hermano, no se le va a escapar absolutamente nada. Él conoce todo de manera perfecta. Y Él conocía quién era Agar. Él conocía a quién le servía. Entonces, hermanos, vean este Dios omnisciente y poderoso. Versículo 8, regresando a Génesis 16, versículo 8. Este Dios omnisciente se le presenta a Agar y le dijo: Agar, sierva de Sarai, escucha, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Obviamente él sabía, hermanos. Él sabe todas las cosas. Él es el Dios omnisciente, ¿no es cierto? Pero ¿por qué le pregunta estas palabras, hermanos? ¿Por qué le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Cuál era la intención de Dios con esta pregunta? Porque ya vimos, a él no se le escapa absolutamente nada, ¿no es cierto? Todas las cosas están descubiertas para él. Pero ¿por qué Dios le preguntó a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Porque, hermanos, Dios quería una confesión de parte de Agar. Es lo que le pasó igual a Adán. ¿Recuerdan? Dios sabía que había hecho a Adán, ¿no? ¿Y qué le preguntó? Adán, ¿qué pasó, no? Dios lo sabía, sí, pero él quería una confesión. Lo mismo le pasó a Caín, ¿no? Cuando mató a su hermano. Caín, ¿qué hiciste? Dios lo sabía, pero él quería la confesión, hermanos. Y entonces, hermanos, Dios está buscando la confesión de Agar y vean cómo respondió Agar. Continúa el versículo y dice, y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Vean, Agar le dijo la verdad, ¿no es cierto? Esto era cierto. Está huyendo. Y versículo 9, vean, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vean, hermanos, esto es una gran lección para nosotros, porque a pesar del trato duro de Sarai, lo cual obviamente Dios sabía lo que había hecho Sarai, a pesar de todo eso, hermanos, Dios mismo está mandando a Agar a que se ponga sumisa, o sea, a que se someta a su señora. En pocas palabras, hermanos, aquí está el Señor aconsejando a alguien que se encuentra en una situación laboral difícil, con un jefe difícil de tratar. ¿Por qué? Porque Sarai era la jefa, ¿no es cierto? Y, hermanos, posiblemente muchas personas, o muchos de nosotros, o muchos hermanos, quizás ellos han estado en una situación parecida a esta. Ha estado con un jefe difícil de tratar, ¿no es cierto? Quizás ese jefe no te lleva a pecar, solo que es difícil de tratar. Y la manera en que te trata quizás es muy hostil. Pero ¿cómo debemos de actuar nosotros delante de estos jefes difíciles de tratar? Las Escrituras nos lo enseñan. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Dice Pedro 2:18. Vean, él se refiere y dice criados, ¿no es cierto? O sea, esto implica a empleados. Empleados en general, vean, ustedes empleados estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Vean, hermanos, Pedro dice, tú debes de ser respetuoso, pero no solamente al jefe que es bueno, no solamente al jefe que considera tu vida de manera buena, no solo al que le pides una cosa y te la acepta, no solo al que le dices, oye, tengo que salir porque tengo que ir a la iglesia y él te deja salir, o no al jefe que te dice, oye, tengo una necesidad y él te ayuda con esa necesidad.
dice Pedro, no solamente a ese que es bueno, no solamente tienes que ser respetuoso, sino también a quienes. Dice al final, sino también a los difíciles de soportar. Aquí está, hermanos, este principio de sujetarnos a nuestros jefes difíciles de soportar. Este principio, hermanos, se está ilustrando en la vida de Agar. Agar lo va a hacer. Obviamente, hermanos, Agar no es creyente, ¿o sí? Agar no era creyente, pero nosotros sí somos creyentes. Y el punto aquí, hermanos, es que tú como empleado creyente, tú te tienes que sujetar a tu jefe, sea bueno o sea difícil de soportar. ¿Por qué, hermanos? Porque el testimonio es importante. El testimonio que damos delante de los demás es importante. Y nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos para que ellos vean a un cristiano o a una cristiana servidora, que ama a Dios, que ama a sus enemigos. Alguien puede decir, pero pastor, es que es un cuchillito de palo. ¿No es cierto? Sabemos que la situación a veces es difícil, pero tenemos que tomar en cuenta lo que dice Pablo en Filipenses 2. Vean lo que dice Pablo en Filipenses 2. Es cierto, a veces tratar con jefes difíciles de soportar suele ser complicado, pero vean lo que dice Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupad en vuestra salvación con temor y temblor. Escucha la razón. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nota, hermanos, que Pablo está diciendo que Dios es el que produce. Esa palabra produce en griego, hermanos, es importante, porque en griego es energreo, que quiere decir, hermanos, obrar o actuar. Eso es lo que se traduce energeo, obrar o actuar. Y la idea de esa palabra, hermanos, es que alguien está obrando eficazmente. Esa es la idea. Alguien está obrando eficazmente. Entonces, si lo traducimos un poco más literal, hermanos, este versículo diría, Dios es el que en nosotros obra eficazmente y pone el querer como el hacer. ¿Ok? Es Dios el que obra eficazmente. Dios produce algo en ti. ¿Qué produce en ti? El buen testimonio. El buen testimonio. La vida santa que tienes que tener delante de los jefes difíciles. Dios, hermanos, te dará la obra que necesitas para dar un buen testimonio. Vean lo que dice Hebreos, hermanos, Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 nos enseña igual la misma idea, cómo Dios obra eficazmente en la vida de un creyente. Es Dios obrando, no nosotros. Hebreos 13, versículo 20, dice Hebreos 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga que aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Escucha, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vean cómo este Dios es el que produce en nosotros toda buena obra. Es Dios, hermanos. Pero quiero que notes el versículo 21, que dice que Cristo nos hizo ¿qué? Aptos. En griego esta palabra aptos es catartizo. Catartizo. Que catartizo, hermanos, se traduce como reparar. Esa es una traducción más literal, reparar. Pero la idea de esta palabra reparar, hermanos, es
de que algo está roto y alguien lo repara, alguien lo restaura. Restaurar también sería una traducción de esta palabra, reparar o restaurar. ¿Ok? Entonces, quiero que notes, hermanos, el Señor Jesucristo nos repara a nosotros, nos restaura, dice el texto, en toda buena obra. ¿No es cierto? Tú estabas roto, tú estabas rota, pero Dios te tomó y te reparó. Quiero que notes, hermanos, antes nosotros éramos piezas inservibles, ¿no es cierto? Como dice Pablo en Romanos 3, éramos inútiles, ¿no es cierto? No cumplíamos con nuestra función porque éramos inútiles. Pero ahora, gracias al Señor Jesucristo, gracias al gran pastor, ahora nosotros ya no somos inútiles, sino que ya somos, ¿qué? Útiles. ¿Por qué? Porque nos reparó. Él nos reparó para las buenas obras. Y ahora esas buenas obras ya las podemos producir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo glorioso, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes una situación difícil en tu trabajo, pídele a Dios que te dé la capacidad de actuar bien, porque solamente Él te puede dar ese buen testimonio. Solo Él te puede reparar. Solamente Él te puede hacer apto para las buenas obras. Tienes que pedírselo al Señor. Obviamente, hermanos, tú debes de estar sujeto a tu jefe siempre, ¿no es cierto? Dice las Escrituras. Menos en las cosas pecaminosas. Si un jefe te lleva a pecar, pues no te debes de sujetar a ese jefe, ¿no es cierto? Pero las Escrituras dicen estar sujetos a ellos en todo. ¿Para qué? Para que tú seas testimonio y puedas predicar a Cristo en tu vida. Y si por ahí nos ve un joven, esto aplica igual en sus escuelas. Ellos tienen que estar sujetos a sus maestros difíciles de soportar. La aplicación es la misma, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, vean, regresando a Génesis 16:10, Génesis 16, versículo 10, vemos que Dios manda a que Agar vaya con su jefa difícil de soportar, ¿no es cierto? Que regrese a ella. Y vean lo que pasa, Génesis 16, versículo 10. Vean lo que le sigue diciendo. Le dijo también el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo. Vean lo que le dice a Agar. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Nota, hermano, que Dios aquí no le está hablando a Abraham. Aquí tenemos a quién. Agar, una mujer egipcia. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Por qué Dios le está diciendo estas palabras a una sierva egipcia y no a Abraham, al que le iba a multiplicar su descendencia? ¿Por qué Él se lo está diciendo a esta mujer? Bueno, hermanos, aquí simplemente lo que vemos es la fidelidad de Dios. ¿Por qué la fidelidad de Dios? Porque recuerda, ¿Dios quién es? El Dios omnisciente. El Dios que todo lo sabe. Él sabía que este hijo era ¿de quién? De Abraham. ¿No es cierto? ¿Recuerdas que desde Génesis 12 Dios hizo un pacto con Abraham? Donde le dijo que él iba a multiplicar su descendencia, ¿no es cierto? Y hermanos, aquí estamos viendo esa fidelidad de Dios, esa fidelidad de su palabra, porque este hijo que iba a tener Agar era de Abraham. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios está cumpliendo su palabra a pesar de que este hijo fue fruto de una incredulidad. Pero Dios, como es un Dios fiel a su palabra, Él le dice a Agar, Agar, yo voy a multiplicar tanto tu descendencia a través, obviamente, de este hijo, ¿no es cierto? Pero vean también qué más le sigue diciendo Dios. Versículo 11, vean, versículo 11 dice... Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hermanos, ¿por qué el ángel de Jehová, por qué Dios le dice a Agar, ponle al niño Ismael?
¿Por qué Dios le dice eso a Agar? Ponle al niño Ismael. Por el significado del nombre de Ismael. Como lo veíamos el domingo, ¿no? Que antes era importante. Claro. Los nombres que se ponían porque tenían un significado. Ajá, exacto, por el nombre, el significado del nombre es importante aquí. Pero fíjense algo, antes de tocar el tema del nombre, este comentario rápido. Vean, aquí Dios le dice a Agar que vas a concebir y vas a dar a luz un ¿qué? Un hijo. Un hijo. Vean, hermanos, Dios no necesita de ultrasonidos para saber si es hija o hijo. Dios ya le dijo, vas a tener un hijo. ¿No es cierto? Otra vez, Dios conoce absolutamente todas las cosas porque Él es el Dios del universo. ¿No es cierto? Y le dice, Agar, tú vas a tener un niño, un hijo varón, y lo vas a llamar Ismael. ¿Saben qué significa Ismael, hermanos? Dios oye. Exacto, eso significa Ismael. Dios oye. Obviamente, hermanos, este niño le iba a recordar, sin duda alguna, a Agar la compasión de Dios y la omnisciencia de Dios. Porque, hermanos, date cuenta, Dios conoce las aflicciones de Agar. ¿No es cierto? Dice al final del texto, Jehová ha oído ¿qué? Tu aflicción. Quiero que notes, hermanos, Dios no solamente está mostrando en Agar su fidelidad, Dios también está mostrando ¿qué? Su compasión. Su compasión a una esclava egipcia. Este es un gran ejemplo para nosotros, hermano. Nosotros debemos demostrar compasión a las personas que nos rodean, aunque esas personas no sean cristianas. Nosotros debemos de seguir las palabras de Pablo. Vean lo que dice Pablo en Romanos 12:14. Romanos 12, versículo 14, vean lo que dice. Romanos 12, versículo 14. Dice Pablo, Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y escucha esto, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermanos, realmente es muy sencillo ver al necesitado y ser movidos en tristeza. Es muy sencillo ser movidos a la preocupación, pero solo verlos no va a beneficiar en nada. No beneficia en nada. Hay que actuar como Pablo dice, llorar con los que lloran. Estás actuando, tienes que hacer algo, ¿no es cierto? No solamente es decir y verlos, ay, qué feo se siente, pobrecito hombre. No, hermanos, hay que ser movidos a la compasión, a esa compasión que actúa para el beneficio de la persona necesitada. Y quiero que veas, hermanos, que Dios mismo está dando ese ejemplo, ¿no es cierto? Dios no vio a Agar y dijo, pobre mujer, ahora sí la trató mal su jefa, ¿no? Sí, qué dolor. Y ya, se fue. No, hermanos, Dios actuó, ¿no es cierto? Dios está siendo compasiva con ella y debemos seguir ese ejemplo. Tú debes de ser compasivo con las personas que necesitan tu ayuda. No tienes que ser indiferente, debes de ayudarlas. ¿Ok? Y eso está haciendo Dios aquí. Él está llorando con los que lloran. Está viendo la aflicción de esta mujer, a pesar de que ella no es creyente. Pero Dios es un Dios amoroso, lleno de misericordia, que busca el beneficio de los demás, ¿no es cierto? Y entonces vean, hermanos, regresando a Génesis 16:12, Dios se le presenta a Agar, le dice, tu descendencia va a ser grande, vas a tener un hijo y lo vas a llamar Ismael, ¿no es cierto? Y vean, le sigue diciendo, Génesis 16:12, continúa hablando de Ismael, Ismael será, dice el texto, hombre que fiero. Detengámonos aquí tantito, hermanos. Esta frase de y él será hombre fiero, así la traduce la Reina Valera, pero no es una traducción muy buena del hebreo. Esta traducción, hermanos,
literal diría esto: y él será un hombre como el asno montés. Así diría una traducción más literal. Él será un hombre como el asno montés, o sea, como el asno salvaje. Por eso, hermanos, la Reina Valera 60 lo traduce como hombre fiero, porque la idea es esa. Un asno salvaje es fiero, es salvaje, ¿ok? Y vean cómo será este hombre, dice versículo 12, y él será hombre fiero, y escucha, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Qué significa esta parte, hermanos? Nosotros sabemos que Ismael es el padre ¿de quién? De los árabes, ¿no es cierto? Ismael es el padre de los árabes. Y los árabes, hermanos, a lo largo de la historia y a lo largo de los años, ellos han mostrado una naturaleza agresiva. Ajá. Simplemente, hermanos, lo que está haciendo Dios aquí está describiendo cómo sería Ismael y cómo sería toda su descendencia. Gente agresiva, gente independiente. Así sería la descendencia de Ismael. Y todos lo sabemos, ¿no es cierto? No es nada oculto, hermanos. Los árabes tienen problemas ¿con quién? Con Israel hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Y quién es el país enemigo número 1 de Israel? Irán. Es Irán. El país es Irán. Irán, los iraníes son árabes. Son árabes, ¿no? Y ellos son gente aguerrida, gente agresiva, ¿no? Sabemos que si los tocas a uno, tocas a todos. Y ellos se avientan y no se echan para atrás porque son fieros, como dice el texto bíblico, ¿no es cierto? Lo vemos claro hoy en día con la guerra de Israel, ¿no es cierto? Sabemos que Israel está peleando con el grupo terrorista Hamás, que ellos son árabes, ¿no? Y entonces pelea contra uno y entonces se mete el otro y después el otro y todos pelean, ¿no es cierto? Porque, hermanos, Dios así lo había profetizado en la descendencia de Ismael. Dios hace 2000 años antes de Cristo había dicho: tu hijo Ismael y su descendencia va a tener problemas por su carácter fiero, ¿no es cierto? Porque va a ser agresivo, porque tendrá una naturaleza como el asno montés, fiero, agresivo, independiente, ¿no es cierto? Por eso le dice: y su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y escucha, y delante de todos sus hermanos habitará. Esta última frase, hermanos, delante de todos sus hermanos habitará, simplemente se está refiriendo, hermanos, que él va a vivir en el desierto enfrente de todos, de acuerdo a Génesis 21:21, ¿ok? Pero vean, ¿qué continúa diciendo Dios? Versículo 13, entonces dice: llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Esta pregunta, hermanos, se traduce mejor como: ¿estoy todavía con vida después de verle? Esa es una mejor traducción. ¿Estoy todavía con vida después de verle? Por eso versículo 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Nota, hermanos, la frase: este pozo le puso ella, viviente que me ve. Esto refleja claramente quién es Dios. Dios es un ser que viviente, o sea, Dios está vivo y él ve, o sea, él es omnisciente. Este nombre al final está reflejando quién es Dios. Nos está haciendo recordar que Dios es un Dios omnisciente. Él conoce todo de manera perfecta. Así, hermanos, como vio todo en Agar, así también ve todo en nosotros. Él sabe cada detalle de tu vida, sea algo feliz o sea algo triste o sea algo en aflicción, Dios todo lo ve. Y hermanos, al saber esto nos debe de traer consuelo a nuestros corazones. Porque, hermano, cuando nosotros sufrimos, nosotros debemos de confiar
en que Dios sabe que lo que Él está haciendo es por nuestro bien, porque Él ve todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Dios, hermanos, obra en el dolor. No importa el dolor que tengas, Dios obra ahí. Y obra para su gloria y para nuestra santificación. Vean lo que dice Juan 9:1. Ahí hay una historia perfecta que nos ilustra esta idea. Cómo Dios obra en medio del dolor. Dice Juan 9, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Vean lo que dice Juan 9, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre que ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, escucha, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vean, hermanos, este hombre tenía una aflicción. Él era ciego de nacimiento, ¿no es cierto? Pero él tuvo esto, hermanos, para, dice el texto, esta es la razón, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nota, hermano, que las obras de Dios se pueden manifestar en nuestras aflicciones y con ello la gloria de Dios. Pero, hermanos, debemos de confiar que en esta obra que Dios está haciendo es para nuestro bien. ¿Una aflicción es dolorosa? Sí. Pero ten la seguridad que Dios está obrando ahí. Ten la seguridad que esa obra que Dios está haciendo es para tu bien. Es para llevarnos más a la imagen de Cristo en medio de esa oscuridad. Dios, hermanos, siempre está con nosotros, sin importar cómo sea tu aflicción. Él es nuestro mayor consuelo. Él es nuestra mayor ayuda. Como dice el Salmo 23, versículo 4. Vean lo que dice el Salmo 23, versículo 4, que quizás ustedes lo conocen, hermanos, perfectamente estas palabras, pero ilustran perfectamente esta idea. Vean, Salmo 23, versículo 4, vean lo que dice Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, escucha, no temeré mal alguno. ¿Por qué no vas a temer? Escucha la razón: porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Vean, hermanos, nosotros tenemos al buen pastor con nosotros. Nosotros tenemos su presencia. Nosotros tenemos su consuelo. Y aunque tú andes en el valle de sombra de muerte, no tienes que temer, porque Dios está contigo. Esta es la realidad, hermanos. Dios mismo nos sostiene en ese mar de sufrimientos. Y ahí es donde nuestro corazón se debe de gozar. Porque, hermanos, ¿qué mejor ayuda que la ayuda del Todopoderoso? Que la ayuda del Soberano, que la ayuda del Ser omnisciente, que conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, te debes de gozar en medio de tus aflicciones, porque Dios está obrando ahí, aunque no parezca, pero Dios está obrando. Ve lo que dice Primera de Juan 3:20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Vean lo que dice Primera de Juan 3:20. Dice: pues si nuestro corazón nos reprende, escucha, mayor que nuestro corazón es quien es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Hermanos, Dios conoce todas las cosas. Aun cuando nuestros corazones se han olvidado de esas cosas. Porque Dios es mayor que nuestro corazón. Y Él conoce absolutamente todo, hermanos. Porque Él es omnisciente. Y eso debe de traer consuelo a nuestras vidas. Porque cuando tú entiendes, hermanos,
que Dios conoce absolutamente todas tus aflicciones, tú debes de ir corriendo, buscando refugio en su misericordia. Porque, hermanos, nuestro corazón puede olvidar las promesas de Dios, ¿no es cierto? Pero Dios jamás va a olvidar sus promesas. Y ahí está nuestro consuelo. Decir, Señor, si es cierto, en mi pecaminosidad yo me he olvidado de lo que he dicho y en lo que tú has dicho. Pero ahora yo reconozco y sé que tú no lo olvidas, que tú conoces mis problemas, que tú sabes en qué aflicción estoy pasando. Abraham y Sarai, hermanos, por causa de su pecado tuvieron una aflicción muy grande, ¿no es cierto? Que lo estamos viendo en este capítulo de Génesis 16. ¿Ellos qué tenían que hacer? Esto. Ellos tenían que volverse a Dios, ¿no es cierto? En medio de esa aflicción. Ellos tenían que buscar al buen pastor para que les diera el consuelo. ¿Pero qué hicieron? Todo lo contrario. Ellos, ¿cómo buscaron solucionar sus aflicciones? Como ellos creyeron que era lo correcto, ¿no es cierto? Yo creo que así voy a solucionar mi problema y entonces lo voy a hacer. Y al final todo fue un desastre, ¿no es cierto? Hermano, si tú estás en una aflicción, no tomes el ejemplo de Abraham y de Sarai del capítulo 16 de Génesis. No quieras solucionar tus problemas como crees que tú es lo mejor, como crees que tú seas lo mejor para ti. Porque quizás, hermano, eso que es mejor, entre comillas, te va a llevar a que tomes caminos pecaminosos. Porque solucionar las cosas de manera pecaminosa va a aumentar tus aflicciones. El claro ejemplo es Abraham y Sarai. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Ellos quisieron solucionar sus aflicciones poniendo algo que no era y esa aflicción aumentó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, en medio de las aflicciones, en medio de nuestros problemas? Tenemos que hacer lo que hizo Isaac. Vean lo que dice Génesis 25:21. Génesis 25:21. ¿Qué debo de hacer yo en medio de mis aflicciones? Génesis 25:21. Vean lo que dice. Génesis 25, versículo 21. Escucha. ¿Y qué? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Su padre estaba en la misma situación. Su esposa era estéril, ¿no es cierto? Pero él, en lugar de ¿qué? De orar, él mejor dijo, yo voy a solucionar ese problema. ¿No es cierto? Sarai hizo lo mismo. Voy a solucionar ese problema y le voy a dar a mi sierva. Hermanos, cuando tú metes tus manos por cuestiones de tu pecado, la vas a regar. Mejor hay que seguir el ejemplo de Isaac. ¿No es cierto? Si tú tienes una aflicción, lo mejor es hacer esto, orar al Señor. Pedirle que te ayude en ese momento difícil. Y como Dios es bueno, hermanos, quizás Él también acepte tus oraciones. Pero debes de buscarlo, debes de pedírselo, hermanos, porque Dios no te va a abandonar. Tú eres su hijo. Tú tienes, como dicen las Escrituras, el acceso al trono de la gracia para alcanzar socorro y ¿qué? Y misericordia. Tú tienes ese acceso, tú tienes esa puerta abierta. Solo que a veces no quieres entrar por causa de tu pecado, por causa de tu incredulidad y de tu impaciencia. Pero por eso el Señor pone estos ejemplos para saber qué tenemos que hacer. ¿Tienes una aflicción? Ora al Señor. Busca al Señor y Él aceptará tus oraciones y te ayudará con tu problema. Pero confía en Él, hermano. ¿Te das cuenta? Dios es bueno. Dios ayuda al creyente incrédulo. Pero hay que reconocer nuestro pecado e ir a Dios. Y vean, hermanos, cómo va finalizando Génesis 16:15. Continuamos en Génesis 16, versículo 15. Vean lo que dice Génesis 16:15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Vean, hermanos, aquí vemos a dos personas
obedientes. Porque dice el texto que al final Agar dio a luz, ¿no es cierto? Y Abraham lo llamó como Ismael. Agar dio a luz a su hijo y Abraham lo llamó Ismael. ¿Esto qué nos hace ver, hermanos? Esto nos hace ver que Agar obedeció a Dios. Las palabras que le dijo del versículo 9. Vuélvete a tu señora y sé sumisa bajo su mano, ¿no? Porque ¿cómo es que Abraham le puso Ismael? Pues la implicación es de que Agar ya estaba con Abraham. Ella obedeció las palabras de Dios, ¿no es cierto? Y aparte, Abraham también obedeció porque Abraham le puso como Ismael, ¿no es cierto? Agar obedeció, regresó con esa jefa difícil de soportar, dio a luz, pasaron 9 meses y Agar se le acerca a Abraham y le dice: Abraham, ¿qué crees? Se me apareció Dios y me dijo que le tienes que poner Ismael. Y entonces Abraham obedece las palabras de Dios y le pone Ismael. Abraham obedeció, ¿no es cierto? Y vean, al final concluye versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Abraham era todo un jovencito de 86 años, ¿no es cierto? Esto sucedió, hermanos, alrededor del 2079 antes de Cristo. ¿Recuerdan cuando? Sí, vivían ahí muchísimos años. Abraham llegó a Canaán en el 2090 antes de Cristo, cuando él tenía 75 años. ¿Recuerdan que lo estudiamos? Pero aquí él ya tiene 86 cuando tuvo a su hijo Ismael. Vean, hermanos, en este capítulo simplemente lo que nosotros podemos ver es que así como Agar, que de alguna manera Agar también actuó de una manera desobediente, ¿no es cierto? Teniendo una actitud mala delante de su jefa. Y así como ella, hermanos, tú puedes tener esa misma actitud pecaminosa, aún siendo creyente. Tú puedes actuar de manera incrédula como lo hizo Abraham y Sarai. Pero a pesar de todo eso, hermanos, al final nosotros podemos ver que Dios siempre es fiel. ¿No es cierto? Que Dios siempre cumple su palabra. Y que Dios, hermanos, va a estar ahí para los creyentes incrédulos como nosotros. Porque, hermanos, Dios actúa en el día de la aflicción. Pero tenemos que recordar, hermanos, que esto no significa que aunque Dios nos ayude a nosotros como pecadores, eso no significa que las consecuencias de nuestro pecado se van a ir. No. Dios es un Dios bueno y puede ayudarte en tus problemas. Pero el pecado siempre trae consecuencias, así como le pasó a Abraham y a Sarai. Las consecuencias tarde o temprano los alcanzaron por causa de su pecado, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, mejor no pequemos. Mejor no pequemos de incredulidad y mejor sigamos el camino santo del Señor, creyendo y obedeciendo en su palabra en todo para ver su bendición sobre nuestras vidas. Que esto sea, hermanos, un ejemplo de lo que no debemos de hacer y un ejemplo de lo que es Dios. Un Dios fiel y misericordioso, pero si pecamos, vamos a traer consecuencias. Mejor evitemos el pecado. Amén. Amén, hermanos.